Bueno, Juani había llegado hasta el versículo 20 del capítulo 19 de los Hechos, y nosotros vamos a concluir el capítulo con la gracia de Dios y un versículo más. Así que bueno, vamos a dar lectura y después con la ayuda de Dios hacemos algunas consideraciones. Dice el versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, que era una diosa griega o romana, daba no poca ganancia a los artífices, es decir, daba mucha ganancia. Cuando la Biblia dice así, daba mucha ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo Demetrio, ¿no? Varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión. Y al mismo tiempo, todos los que estaban ahí, se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, como para apaciguar, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos de Pablo, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues, de la gente que estaba de esta turba iracunda, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más, la mayoría, no sabían ni por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, evidentemente una autoridad del teatro, de ese lugar, del anfiteatro, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, es decir, los sacrílegos eran los que robaban cosas valiosas de los templos, ni blasfemadores, injuriadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Esa no era una asamblea legítima porque había sido como autoconvocada de una manera desordenada. Porque peligro hay, dice el escribano, de que seamos acusados de sedición, digamos, por Roma, como que se habían juntado para rebelarse contra la autoridad. Peligro hay de que seamos acusados por sedición de esto hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, de que estemos acá reunidos. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Después, 21, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Hasta acá la palabra de Dios. Yo lo primero que anotaba para mí, ahí Pablo dice en el versículo, dice el escritor, dice Lucas, ¿no? Que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y también decía que le era necesario ir a Roma. No lo dice la Biblia, pero parece como, porque en otros lugares de la Escritura él dice, yo me propuse, dice en una carta, ir a ustedes, pero el diablo me los estorbó. Evidentemente Pablo se proponía cosas y después las ponía en las manos del Señor, y de otras no tenía duda. Evidentemente Dios le había dado la convicción de que él tenía que comparecer
en Roma. Decía, me es necesario. Yo pensaba para nosotros, esto es de utilidad saberlo, porque hay cosas que no sabemos si son la voluntad de Dios y hay otra que no nos queda duda. Cuando no nos queda duda cuando algo es la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer es orar para ver cómo se va a dar, de qué manera, no estorbar el plan de Dios. A veces uno está seguro de cuál es la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? La voluntad de Dios es vuestra santificación, cosa aparte de fornicación. Hay cosas que no quedan duda, que la Biblia son muy claras. Bueno, lo que tenemos que hacer es orar a Dios para que nos ayude. Tenemos que orar a Dios si es un tema de circunstancia para ver cuándo es el momento. Pero hay otras que no sabemos, las proponemos, porque hay camino que al hombre le parece camino de vida y su final es camino de muerte. A veces sabemos que algo es bueno, pero por ahí no es la ocasión. Entonces para esas cosas oramos. Pablo se propuso en el corazón, seguramente estaba en oración y de otra no le quedaba duda. De hecho llegó preso a Roma después. De esto no sabemos si él tenía la certeza, porque que iba a llegar a Roma seguro. Y después dice, enseguida introduce esto de que hubo un disturbio. En aquel tiempo un disturbio, un disturbio no pequeño, bastante grande, acerca del camino. Del camino, esta es la misma palabra que en otras partes del Nuevo Testamento se traduce secta. Pero en este caso, que es más apropiado camino, a mí me llamaba la atención de que no es una religión, de que no es una mera profesión. Un camino nos da la idea de una conducta. La gente que tiene un camino tiene una senda diferente a la de otro. ¿Por dónde va? ¿Que va por ahí? No, va por allá. No se conduce de esta manera, se conduce de esta otra. Y qué importante que es para nosotros, qué importante que es que nos reconozcan como esta gente que no era del Señor, cuando pensaba en los cristianos a los cuales Pablo había persuadido bíblicamente y se habían convertido, que lo que tenían no era una religión, como diciendo, ¿en tu iglesia qué cantan? ¿O vos qué sos, evangélico? ¿Y a dónde vas? Y no, que nuestra conducta, por ejemplo, que nuestras costumbres son sin avaricia, como lo vamos a ver. O que, por ejemplo, el que robaba no robe más. O que, por ejemplo, desechando la mentira, hablamos verdad. No decimos mentiritas piadosas y ese tipo de cosas. Eso es lo que da la conducta y eso es lo que forma el camino. Es un camino hecho formado de pequeños hechos a lo largo de la vida, que cuando alguien nos mire diga, el camino de esta persona se parece al camino que trazó el Señor Jesús. Qué gracia que sería, ¿no? Qué bendición que sería que, como a los discípulos dice que le reconocían que habían estado con Jesús cuando los escuchaban hablar, pero sobre todo cuando nos escuchen, cuando nos vean conducirnos, más que lo que decimos. Que lo que decimos sea un acompañamiento de ese camino. ¿Qué tiene este? ¿Este tiene una religión? Ah, es igual que la de aquel, y hay tantas religiones. No, tiene una conducta. Si no te va a querer aventajar, no te va a madrugar, porque dice que es del Señor. Y se nota, no te madruga. Si te descuidas no te duerme con la guita o con cualquier otra cosa. No se conduce así nomás como los que no conocen o como los que no tienen temor de Dios. Tienen un camino. Y hubo este tumulto. Dice, ¿qué cosas que dice esta persona Demetrio de Pablo, ¿no? Que con persuasión. Yo buscaba la palabra persuasión, es como una reflexiva, hacía reflexionar a la gente, diciéndole que no son dioses los que se hacen con las manos. Y yo pensaba que los hacía reflexionar con la palabra de Dios, porque gente que sabe discutir y que sabe hablar y que sabe hacer pensar a las masas, hay muchas personas, incluso no siendo del Señor también. Pero Pablo lo hacía con la verdad, que es la Biblia, que es lo que produce vida eterna, que es lo que da vida, la palabra de Dios. Yo pensaba, cuando hablo yo con las personas, pues no se espera que tengamos una gran elocuencia, hermanos, muchos de nosotros no somos muy formados en esto, no tenemos retórica, yo me doy cuenta que no la tengo. Yo si discuto con una pelotera, le contaba a unas personas, yo si discuto con una persona y me doy cuenta que bíblicamente la otra persona no tiene razón, por ahí me gana la conversación igual porque sabe discutir. Hay gente que sabe discutir. Pero bueno, si Dios nos da la posibilidad de aprender a tener algún tipo de argumento, bueno, gracias a Dios. Y si no, a la ley y al testimonio. Diciendo la palabra de Dios nunca vamos a errar. Diciendo este pobre clamó y lo oyó Jehová, diciendo Cristo hizo esto conmigo. Y diciendo, tratando de repetir la Biblia, de hablarla, de decirla, de explicarla, la palabra va a hacer su obra por sí misma, porque tiene poder en sí misma más allá de nosotros que somos limitados. Cuando hablo yo con las personas, está la Biblia en mis labios, esa persuasión
esa palabra que cuando la otra persona quiere rebatirla ya se encuentra rebatiendo a Dios, no a nosotros. Nosotros ya desaparecemos. Cuando nosotros decimos una verdad que sale de los labios de Dios, ya la discusión no es con nosotros. Pero si hablo cosas que tienen que ver conmigo, cosas que tienen que ver con lo que pasa afuera o lo que sea, digo, si la Biblia no está en mis labios, la cosa es muy diferente. ¿Cómo hablo yo? Y acá llegamos a la razón de este tumulto, de este disturbio no pequeño que hubo muy grande. Y yo anotaba para mí que hay dos causas de las cuales este hombre Demetrio, aparentemente este hombre Demetrio era el que tenía el emprendimiento, era el que financiaba, era el platero, y los artífices eran los que hacían los templitos, eran los empleados de él o los que estaban, no sé, estarían por tanto, no sé si eran jornaleros o estarían por tanto, vaya a saber qué, pero evidentemente todos estaban a porcentaje de la ganancia, porque él se dio cuenta que esta gran conversión que tenía la gente era un cambio de conducta, era un cambio de camino. La gente no adoraba más ídolos. No es que cambió de iglesia, no es que ahora iba allá y ahora va allá, o que es lo mismo que antes, se portaba igual que antes, lo único que ahora va y canta en ese lugar. No. Cambió de forma de conducirse, si se emborrachaba no se emborracha, si le pega a la mujer no le pega, si un montón de cosas cambió. Cambió de manera de ser y además no es idólatra. No es idólatra. Y bueno, a este hombre que había armado su empresa, su trabajo alrededor de esto que era pecado, pues esa es la otra, hermano, ahora lo vamos a ver, pero hay trabajos que están armados alrededor del pecado. No es que se puede pecar, están armados alrededor del pecado. Se vio muy perjudicado. Y dos temas. Primero, el dinero. Primero, number one. Y segundo, la identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Son con las dos cosas que convenció a la gente, bastante persuasión este hombre, hablando de que la persuasión la tenía Pablo, él los persuadió con estas dos cosas. Primero con el tema del dinero. ¿Qué diferencia con gente que sí había abierto su corazón a Cristo, versículos atrás, que convirtiéndose vio lo que pasó esto con estos hijos de sacerdotes, los hijos de Seba? ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada? Que iban haciendo, eran exorcistas ambulantes y dijo, bueno, vio un espíritu inmundo que había poseído una persona y dijo, bueno, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y ahí, evidentemente, Dios permitió que esto suceda para que se note que esas personas no estaban convertidas. Porque le dijo, yo a Jesús lo conozco, Pablo sé quién es, a vos no te conozco, vos no sos del Señor. Y le saltaron encima, lo dominaron, parece que el endemoniado los dominó a todos con fuerza sobrenatural, aparentemente por lo que dice el texto. Y dice que fue notorio a todos y venían y quemaban los libros de hechicería, de brujería. Qué diferente, porque esta gente nos dice, che, pero vale un montón de plata eso que estás quemando. Pues hicieron la cuenta y valió un montón de plata. Cualquier persona habría pensado, en vez de quemarlo, andá y recupera lo que gastaste. Pero un hijo de Dios que diría, mirá si le hago mal a otro. Prefiero perder la plata. Por eso vinieron y los quemaron, diciendo, esto está mal, hay que quemarlo. Pero escúchame, si vos lo hacés, hay otra persona que va a estar vendiendo el mismo libro. Vos vas a quemar hay otro que va a vender otro. No importa, yo doy cuenta delante de Dios de lo que hago yo. De lo que hace el otro, dará cuentas el otro. Porque hay un montón de argumentos cuando empieza el tema del dinero. Pero, bueno, si no lo hago yo, lo haría el otro. Si no lo vendo yo, lo va a vender él. El mal se va a hacer igual. Cuando hay tema de plata, bueno, no es así. Delante de Dios había que hacer lo que hicieron estas personas. Se dieron cuenta que estaba mal, se convirtieron. ¿Y dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia, como la avaricia es idolatría, porque en el ídolo uno pone la fe, la confianza que le corresponde a Dios, la pone ahí. En vez de poner en el ídolo, la pone en el dinero. Por eso es que es idolatría. La diferencia entre estos dos grupos de gente es que el grupo anterior había creído. Dice, bueno, si Jesús es Dios y todo esto es cierto, Él se va a ocupar de mí. Yo esto no lo necesito. Pero perdés un montón de plata, Dios proveerá, Él lo prometió. La palabra de Dios dice que Él se ocupa de lo suyo, en un montón de versículos. Y esta gente no confiaba en el Señor, no la conocía, y su esperanza estaba en su ganancia. En su ganancia estaba la confianza. Por eso se los ve defendiendo la fuente de ingreso. Ahora, ¿qué tema, no? Este trabajo armado alrededor del pecado. Porque todos los trabajos pueden tener en algún momento alguna situación. ¿Por qué? Porque está compuesto por seres humanos y los seres humanos somos pecadores. Y cuando uno no anda en el Señor o no lo conoce, es normal que esto aparezca. Pero hay trabajos que directamente están armados como un prostíbulo. Hay trabajos que están armados. Uno dice, no, pero a mí me pagan, pero
Está armado alrededor de algo que ya es pecaminoso, o sea que por lo tanto va a ser esto así. Y esto hay que tener presente cuando nosotros nos toca o cuando tenemos que aconsejar a alguien que es más joven respecto de qué va a seguir, qué va a estudiar o a qué se va a dedicar. Muchas veces algunos chicos vienen, y las chicas también, apantalladas con tantos programas que hay donde se suben arriba en el escenario y se prenden las luces y les gustan todas las cosas, quieren hacer comedia musical y un montón de otras cosas. Donde es un ambiente complicado, es un ambiente complicadísimo donde el pecado abunda en gran manera. Y no abunda tanto lo que una vez me contaba un hermano, me enteraba de un hermano que él era sastre y le habían conseguido un trabajo, ya tenía de oficio ser sastre, le habían conseguido un trabajo en el Teatro Colón, para ser sastre del Teatro Colón. Y en el medio de ese, y era un trabajo muy bien reconocido por la sociedad, pero en ese trabajo él tenía que estar presente cuando había mujeres desnudas. Y él se dio cuenta que le hacía mal, porque él estaba casado y le hacía mal a su hombría, porque se veía llamado por lo que veía, y cambió de trabajo. Y eligió oficios para los cuales no tenía práctica, y los tuvo que aprender de grande, y honró a Dios. A mí yo me lo guardé para mí, porque no se escucha mucho que una persona ya de grande cambie de trabajo, porque diga, bueno, no, yo no puedo hacer esto, porque peco acá, peco cuando miro allá, peco. Le dio muchas gracias al que le había conseguido el trabajo, que lo había hecho de buena gana, y se buscó otra cosa para hacer. Y esto estamos hablando, hermanos, de cosas bastante, por así decirlo, severas, ¿no? Después están los términos intermedios de qué trabajo se elige y de qué cosas se hacen. Hay una amplia gama desde el negro al gris, donde uno podría decir, bueno, acá es más complicado agradar a Dios que acá puede costar menos y bueno, Dios tendrá que dar la gracia y habría que buscar consejo de los ancianos respecto de qué trabajo. Por lo general, hermano, los trabajos técnicos no suelen tener tantos problemas, no son los únicos trabajos que hay, pero los trabajos técnicos no suelen tener tanto problema como algún otro tipo de trabajo medio artístico. No quiero hacer doctrina, no todo trabajo artístico es pecaminoso, pero el ambiente es complicado. Hay pasajes en la Biblia, porque todo esto, bueno, estas personas no eran del Señor, claramente. Pero bueno, ¿nosotros qué? ¿Nos puede pasar lo mismo? ¿El dinero puede ser lo primero para nosotros siendo del Señor? Sí, nos podemos confundir, por supuesto. Nos deslizamos, a veces no nos damos cuenta y dejamos de poner la confianza en el Señor y la ponemos en otra cosa. Puede ser el dinero, puede ser un trabajo, puede ser una persona física. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay veces que podemos poner la confianza. Y esto, por ejemplo, le pasó a Noemí. En el libro de Ruth tenían problemas, parece que bastante severos, había falta de pan en Belén, casa de pan, había problemas severos y en vez de buscar al Señor y orar para ver cuál era la voluntad, se fueron a una tierra donde Dios ya había dicho que no se tenían que ir. Lo mismo le pasó a Lot. Lot no es que tenía algún problema de falta de algo, pero cuando tuvo que elegir la tierra donde tenía que ir, eligió la que era más verde y no le importó tanto que estaba cerca de Sodoma, donde después sus hijas terminaron aprendiendo las costumbres. Y por ir a una, entre comillas, seguridad económica, tuvieron ese problema. Entonces, esto es para tener cuidado nosotros. El dinero no puede ser lo primero. ¿Es importante? Sí, claro. Cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, hace un tiempo lo compartió un hermano, y repartieron entre todos, hizo la multiplicación. Cuando terminaron de comer, dijo, junten todo para que no se pierda nada. No es que tiramos manteca al techo, si Dios provee. Hay que cuidar lo que Dios da. Incluso lo que Dios multiplica milagrosamente, hay que cuidarlo, hay que guardarlo, hay que administrarlo, porque no es nuestro, si nos lo dieron para cuidarlo. Y hay que ser cuidadoso con el dinero. No es que, entonces, el dinero para esta persona es importante, entonces debe ser un pecador. No. Una cosa es cuidar y otra cosa es poner en eso la confianza. Bien, ¿lo próximo qué es? Lo próximo es la identidad. Siempre
que aparecen estas cosas en la Escritura, me acuerdo de Jorge, que decía que la gente tiene una crisis de identidad, totalmente. La gente que no conoce al Señor no sabe quién es. Ahí se ve la gente que, pobre, se da cuenta que por ahí ha sido adoptada de una manera medio irregular y empieza: ¿quiénes son mis padres? Quiere averiguar quién es, si sabe de dónde son, dónde nacieron, va a la tierra donde nacieron. La gente quiere saber quién es. La gente quiere saber quién es porque además en el fondo lo que quiere es enterarse que es importante. En el fondo quiero que me digan que yo vengo de un lugar importante, que a mí me quieren mucho, que yo soy importante y que pertenezco a un lugar importante donde mucha gente pertenece. Eso es lo que la gente quiere saber, quiere que le digan. Pero en realidad la gente es como oveja sin pastor. Es una masa ovejuna, como decía una vez alguien, ganado es la gente, sin pastor, que va para cualquier lado. Y gente así, dice, se os extraviaba, dice el apóstol Pablo, llevándoos a los ídolos mudos. Se nos lleva para cualquier lado cuando no tenemos al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque les dice, ¿no? La gran diosa Diana, que es de la ciudad donde nosotros somos, venga, sean estimada en nada, y donde nosotros pertenecemos, y grande Diana de los Efesios. Y hermanos, todo esto, mi club de fútbol, el partido político donde pertenezco, no yo, ¿no? Lo digo de mí, pero en realidad estoy hablando del general, del grueso de la gente. Todo ese tipo de cosas es esto. Y lo que producen ahí es el mismo tumulto que producen las canchas de fútbol, las marchas políticas, y es todo este tipo de tumulto donde la gente, uno dice, ¿está jugando a la pelota? Sí, pero se emborrachó para ir, se drogó para ir, fue cantando en un colectivo que no te deja pasar por la General Paz 4 horas, no te escucha. ¿No ves que los 11 que vas a aplaudir no te escuchan? Están en la cancha, vos estás en la General Paz, estás con el bombo. A mí no me importa lo que estás gritando, pero enajenado. ¿Qué gritás? Bueno, en el fin, un vacío enorme que lo llenan de alguna forma medio rara, agrupándose con gente que hace lo mismo que ellos. Yo creo, humildemente, hermanos, no es que tengo un texto pero yo creo que en el fondo es algo que Dios puso en nosotros de una necesidad de pertenecer a Él y a su pueblo, que cuando eso no se llena con el Señor, lo ocupa cualquier otra cosa, pero no puede estar vacío. Y lo ocupa toda esta basura, que es una basura, que lo único que produce es violencia, exceso. Uno ve las marchas esas donde van y dice, ¿qué están quejándose? Hoy se juntaron para quejarse en eso. Y uno ve, están chupando, están con excesos varios que no vale la pena decir en la calle. Y dice, ¿en serio fueron a quejarse? Por esto no parece. Parece que están como diciendo, hoy me toca, hoy tengo marcha, che, qué lindo. No es así. Entonces, nos puede pasar esto, bueno, yo gracias a Dios acá no conozco, pero me ha pasado de enterar, uno dice, no, fulano es cristiano y apoya a tal partido político. O sea, una cosa, hermano, es decir, a mí me han preguntado, ¿vos qué opinás de esto que dijo tal persona? Mirá, la Biblia dice esto y yo opino esto. En esto está en lo correcto, en esto está equivocado. ¿Y del otro qué opinás? Mirá, en esto de acá tiene razón, pero esto lo está torciendo. ¿Y vos quién sos para eso? Yo nadie, lo dice la Biblia. Pero de ahí a decir, yo soy de acá, y cuando roba aquel está mal, y cuando roba mi amigo está bien, no. A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, no les ha amanecido. Porque la gente hace eso. Yo ahora pertenezco acá, al partido azul. El partido rojo es malo. Cuando roba el partido rojo es muy malo. Y cuando roba el partido azul, bueno, un poco hace falta. Ese tipo de injusticias, que es injusticia, no tiene que estar en nosotros. Porque nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no somos ni del partido rojo ni del partido azul. Nosotros somos ciudadanos del cielo y del camino. Nosotros seguimos un camino. Si alguno quiere caminar un par de pasos en el camino, le vamos a decir, está bien. Mejor vení a Cristo, estate seguro de ir al cielo. Si caminás 2 o 3 pasitos en el camino que trazó el Señor, vas a andar bien. Y si alguno quiere caminar afuera, está mal. Porque el patrón lo pone, el canon lo pone el Señor, no lo pone los partidos políticos. O los grupos de fútbol, o de cualquier otro deporte, o de cualquier otro tipo de cosa que produzca este tipo de identidad. Miren, hermanos, cuando alguien se ofende, cuando le hablan mal de algún partido político, es porque puso en eso la confianza. La gente que ya al punto de la risa, ¿no? La gente que se ofende,
Los que lo hacen en broma no, pero hay gente que por ahí se pone mal cuando le dicen algo de su equipo de fútbol. Se pone mal hasta la manera de enojarse, se ofende, quiere hacer una maldad. ¿Por qué? Tiene celo de esa gente. Esa persona tiene celo del grupo al que él piensa que pertenece. Se siente perteneciente a ese grupo, político, deportivo, llámele como quieran, hermano. Pero él pertenece ahí y nosotros no. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros pertenecemos a la iglesia del Dios viviente. Y tenemos una conducta que guardar porque Él nos está mirando. Nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas. Y tenemos que, cuando nos lo dicen, tenemos que dar testimonio de esto. ¿Cómo estoy yo? ¿Me ofendo cuando me habla mal de un político? Sea cual sea. Si me ofendo, puse ahí la confianza. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y se juntaron, la mayoría no sabía ni para qué se había juntado, pero por la duda gritaban, todos gritaban y estaban dispuestos a hacer el mal. Hay algún tema que no es el mismo mal que se puede hacer una persona sola que un grupo de gente agitados. A mí me han invitado cuando tenía 12 años a ver a un equipo de fútbol que jugaba la Recopa, que era Vélez Sarsfield. Jugaba la Recopa, tenía un compañerito, me habían invitado. La gente insultaba, y uno le daba ganas de insultar también. Yo tenía 12 años y insultaba también. Porque todos los demás insultaban, y yo insultaba también. Y así también si lo agarraban a alguna trompada, los demás se agarran a trompadas también. Alguno lo patea el otro también. Hay que tener mucho cuidado de este tipo de cosas. Nosotros no tenemos que tener nada que ver. Y muy bien estuvieron esta gente que no lo dejaron salir a Pablo, porque evidentemente se dieron cuenta que esta gente no quería escuchar razones, lo que quería era desahogarse. Muchas veces lo que hay es como lo que uno ve como la gente maneja en la calle, ¿no? ¿Cómo maneja en la calle? Con todos los problemas que tiene encima. Así no deja pasar, no frena, insulta, se olvida que el auto se rompe o que puede matar a alguien. Y eso es lo que hace la masa de gente. A mí me asusta mucho verme envuelto en una masa de gente. Una vez salió una gente de un recital y algún conocido de otra familia que era amiga de mi familia tenía un taxi, había llevado gente. Le pasaron por arriba del taxi caminando y se lo aplastaron todos. ¿Estaban enojados? No. Eran todos del mismo conjunto musical. Iban a ver todos. Salieron todos, le pasaron por arriba del auto y se lo rompieron todo. Eso es lo que hace la multitud. Y para eso estaban juntos acá. No lo dejaron. Habíamos dicho que es un sitio propicio para los excesos también. Y como que parece que parecían multiplicarse los pecados. Estaba confusa y alborotada la multitud. Dice una traducción, lanzada al desorden. Lanzada al desorden. Y decíamos recién que son como ovejas que no tienen pastor. De alguna manera medio agitadas, como cuando viene la manada que vienen asustadas y uno se tiene que correr, porque no le puede explicar que hay que pararlo, hay que correrse. Cuando viene la manada que está agitada, que viene corriendo, hay que correrse porque uno lo aplasta. Y aparece esta persona, el escribano, que aparentemente no lo dice la Biblia, pero yo entiendo que lo mandó Dios. Porque dice la Biblia que así como los repartimientos de las aguas están en manos de Dios, así el corazón del rey está en las manos de Dios y a donde quiere lo inclina. El corazón de todas las personas están en las manos de Dios, no solamente de sus hijos, también de los inconversos. Y no hay autoridad que no sea de parte de Dios, y las que están por Él han sido establecidas. Y aunque algunas muchas veces hacen cosas que no están bien, evidentemente acá este hombre con mucho tino calmó a la multitud y les dio razones muy buenas. Y evidentemente se dio cuenta esta persona, porque también puede ser, uno dice, bueno, esto que pasó con esta persona, con tanto tino, que se dio cuenta que este Demetrio tenía un problema de dinero, que por eso estaba incitando a la multitud, se dio cuenta porque lo menciona, dice, bueno, si Demetrio y sus oficiales, sus artífices tienen problemas, se conceden audiencias, que lo traten por otro lado, pero esto no está bien, aflojen y váyanse. Y también les podría haber tocado una persona como Nerón, que era una persona que aparentemente, por lo que se dice, decía quiero vale 4, y si había un fueguito le tiró un balde de nafta. Bueno, podría haber tocado, pero Dios permitió que fuese así,
y las cosas se apaciguaron y Dios permitió que esto quedara en nada. Pero a nosotros nos queda la enseñanza de que tenemos que tener cuidado con estas dos cosas. Para nosotros el dinero no es lo primero. Y acá, hermano, también quería hacer una aclaración. Porque la Biblia muchas veces habla de riqueza. Ustedes vieron que Demetrio le dice a los artífices, ustedes ven que de esto obtenemos nuestra riqueza. Y muchos de nosotros cuando escuchamos riqueza pensamos en Puerto Madero. Pero riqueza es cualquier bien, cualquier dinero con el que se pueda hacer algo. Pero si no, no estaría puesto tantas veces en la Biblia que tengamos cuidado nosotros con eso. Porque tampoco eran muy pudientes todos los hermanos que estaban en la Escritura. Entonces, porque a veces cuando escuchamos riqueza dicen, no habla de mí. No habla de mí, no habla de mí, no habla de mí. No, si yo dispongo de algo, ese algo me permite moverme por mi propia cuenta, me permite comprar o me permite hacer algo, entonces corro peligro de poner en ello la confianza, entonces el texto es para mí y el texto es para vos. Entonces no importa no ser rico, porque la avaricia, no hace falta ser rico para ser avaro. Se puede ser mezquino teniendo pocos recursos. Hay personas que se apresuran para tomarse el último traguito de Coca-Cola antes que se lo tome otro, que te aventajan uno dice, ¿por esto me está aventajando? ¿Por esto? Sí, sí. ¿Por qué? Porque tienen eso la confianza. Tienen eso, en ese poco dinero tienen la confianza. Uno dice, es un miserable. Bueno, es un mezquino igual que, es mezquino en lo poco como sería mezquino en lo mucho. No es un tema de cantidad, es un tema de dónde está el corazón. Donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón, dice la Escritura. Entonces, esto para que nos quede claro que cuando la Escritura habla de eso, a nosotros nos cabe las generales de la ley, digamos, nos cabe lo que la Biblia está queriendo decir. Y bueno, esta persona dice con mucho tino, miren que estas personas ni hicieron sacrilegio en el templo, no se entraron a robar nada, ni tampoco insultaron, no hicieron nada grave. Acá no hay nada grave, vuélvanse cada uno a su lugar. Y después que pasó todo esto, en el versículo 1 del capítulo 20, dice algo que Pablo hace ya en los demás lugares, que dice que habiendo exhortado y abrazado a los discípulos, dice que Pablo con abundancia de palabras los animó, los exhortaba. Y es lo mismo que hacía a los inconversos con persuasión bíblica, lo mismo lo hacía con los creyentes. Era un hombre de abundancia de palabras, evidentemente Dios le había dado esta gracia de hablar como de parte de él. A los incrédulos con persuasión bíblica, porque cambiaban de camino, ahora tenían el camino del Señor. Y a los creyentes animándoles. Me hace acordar como cuando fue de Listra, que lo habían apedreado, después que se repuso, entró y antes de irse los animó a todos. Y qué bendición que es, hermanos, cuando unos a otros podemos animarnos con abundancia de palabras bíblicas. Qué bien que nos hace cuando hermanos y hermanas que han estado o están con algún problema, con alguna dificultad y la resuelven en el Señor con la consolación que han sido consolados, como se nos recordaba en la otra reunión, nos consuelan a nosotros. Y la Escritura muchas veces dice, unos a otros, exhortándonos, ¿no? Y Pablo hacía eso. Así que el Señor les bendiga y a mí también.